Pasa. Ah, ya, ahora sí. Sí, dime. Buenos días, buenas Buenas tardes. ¿Cómo tardes, estás? ya. Dime. Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy día lo que vamos a presentar mi grupo y yo es la determinación del arsénico, ¿ya? Este es un ensayo muy importante, lo que es dentro de control de calidad farmacéutico, ya que nos va a permitir detectar y cuantificar trazas de arsénico como impurezas, ya sea tanto en materias primas, reactivos o productos farmacéuticos ya terminados. La importancia de este ensayo va a radicar en que el arsénico es un elemento altamente tóxico, incluso en concentraciones muy bajas. ¿Ya? Y bueno, seguimos. Nuestro objetivo, el objetivo principal de este ensayo es verificar la cantidad de arsénico presente en una muestra, que no exceda el límite permitido que indica la farmacopea. Y bueno, el fundamento como tal es el siguiente, ¿ya? Bueno, no está aquí. El método se basa en transformar el arsénico en su forma gaseosa, que sería la arsina, que podemos ver acá, mediante una reacción química de reducción. Mediante este gas reacciona con un reactivo específico que vamos a ver más adelante, y este va a producir una coloración roja. La intensidad del color obtenido se va a comparar con una solución estándar, eso sería la parte visual, o también otra forma de cuantificarla es mediante espectrofotometría entre 535 a 540 nanómetros. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver lo que es el aparato de Gutsei, donde lo que nos indica el capítulo 211 de la farmacopea. Este es el sistema clásico que se utiliza para la determinación del arsénico. Aquí podemos ver lo que es el matraz generador, donde se va a colocar las muestras y los reactivos. Ya las muestras y los reactivos, lo cual nos va a producir el gas de la arsina. ¿Ya? Acá abajo podemos ver como una esquemita, ponemos la muestra y mediante un proceso de reducción nos da lo que es la arsina. Posteriormente va a pasar por el tubo de depuración el gas formado, en este caso la arsina, que su función va a ser eliminar interferencias e impurezas que podrían alterar el resultado de la prueba. Esta se la hace mediante el algodón que contiene acetato de plomo. Posteriormente va a pasar por lo que es el tubo de absorción. ¿Ya? La arsina va a llegar a lo que es el tubo de absorción, que va a contener lo que es el dietil tiocarbonato de plata. Este reactivo reacciona con el gas que es la arsina y va a producir una coloración roja. Dependiendo de la intensidad del color formado, o proporcional va a ser a la cantidad de arsénico que contiene la muestra. Eso se lo hace mediante un estándar que preparamos, el siguiente. Ahí vamos a ver la preparación del estándar. Como tal, se hace mediante, bueno, una concentración conocida de arsénico. Para la solución madre se precisa utilizar óxido de arsénico, trióxido de arsénico, ¿ya? Y posteriormente se utiliza lo que es una solución estándar, lo cual nos indica la farmacopea, que es de un ml es proporcional a un microgramo de arsénico. ¿Ya? Siguiente. Bueno, lo que nos indica el capítulo 211 de la farmacopea sobre determinación de arsénico es que va a haber dos tipos de métodos. El método 1, que no necesita una digestión previa, se lo utiliza principalmente para materiales inorgánicos, y el método 2 se lo utiliza para materiales orgánicos. Esto sí necesita una digestión previa, ¿ya? Para el método número 1, lo que se realiza primero es preparar la muestra y el estándar. Se añaden los reactivos, que es el ácido sulfúrico, los que indica ahí. ¿Cuáles son? ¿Ácido sulfúrico? Ay, perdón, doctor. Ya, ya se le añade lo que es el ácido sulfúrico, el yoduro de potasio, el cloro de estaño y alcohol. Posteriormente esperamos 30 minutos y se le añade zinc. Los gases del zinc permiten lo que es la generación del arsénico. Y se da ¿Gases la del zinc? coloración. ¿Tú crees que el zinc solito produce gas? ¿Zinc? ¿Cómo es gas zinc? No entiendo.
Y ya, o sea, a ver, al añadir el zinc se genera lo que es un hidrógeno, creo que Sí, era. genera hidrógeno con el Y ese medio ácido produce, sulfúrico. Y ese ajá, hidrógeno es el que va a formar la arsina o la arsenamina. Pero el zinc no es gas, o sea, el sí, zinc va a generar hidrógeno con otro en medio ácido. sí, Ya, y eso nos va a generar lo que es la reacción del color rojo y vamos a comparar los resultados. Siguiente, por favor. Bien, acá hemos preparado lo que es un esquema del proceso donde nos va a indicar primero cómo se realiza la preparación de la muestra, que se lo disuelve en agua y se acidifica con ácido sulfúrico. Una vez hecho, se hace la reducción del arsénico, el arsénico más 3, ¿no? Ese se va a reducir en medio ácido con el yoduro de potasio y el cloruro estañoso. Lo que van a reducir, ahí tenemos las reacciones que ocurren. El arsénico está en el estado más 3. Luego se va a producir la generación de arsina, que reacciona con el zinc en medio ácido liberando ya. Primero está arsénico. el arsénico, está coma 5. Cuando reacciona con el yoduro de potasio, eso es lo que me tienes que explicar, porque eso es lo que estás presentando. En medio ácido y el cloruro de estañoso nos va a dar el arsénico más 3, ¿no es cierto? Pero estás partiendo de arsénico más 5. Ya. Luego, Ya. eh, ya. ya, desde el punto 3, generación de arsina. Como había mencionado, mediante el zinc, mediante el hidrógeno, en medio ácido va a liberar la arsina gaseosa. Y ahí tenemos la reacción. Luego la arsina pasa a través de una ¿Más el solución. hidrógeno o más el ácido clorhídrico? A ver, ponte tranquila y lee lo que estás presentando. O sea, me estás diciendo el zinc con el hidrógeno. No. El zinc más el ácido clorhídrico va a generar hidrógeno que va a formar la arsina. Eso, La arsina ya, gaseosa, ya. sí. Luego, Luego de eso va a pasar por el transporte y limpieza de gas. Eso es donde la ¿dónde arsina dice transporte de gases? ¿No? Te estás inventando. La arsina dice pasa a través de una solución depuradora. sí que Ya. elimina las interferencias que pueden ser Mm, mercurio, cobre, ya. antimonio. Luego la arsina llega al tubo absorbedor que contiene el reactivo, que es el dietilcarbamato de plata, donde mediante la reacción que podemos ver ahí, nos va a dar el complejo rojo, que se lo Ya. denomina el complejo rojo de tritioarsina. Ya, desde el color rojo. Luego, Ahora, mediante la interpretación, cuando el color de la muestra es menor al color del estándar, va a cumplir, mientras si el color de la muestra va a superar al color del estándar, no va a cumplir, no cumple ya, con el parámetro. Siguiente, por favor. Ya. Para el método 2, este necesitaba una digestión previa. Eh, esta digestión, ¿no? se la realiza con ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno. Su objetivo principal va a ser eliminar la materia orgánica y luego se va a proceder igual que el método 1. Sí. Y esta se la realiza de esta manera. La muestra orgánica se trata con una solución ácida de ácido sulfúrico concentrado y peróxido de hidrógeno. La materia orgánica se oxida y se destruye. Ahí tenemos la reacción de la oxidación. Luego se hace, posterior a eso se hace la liberación del arsénico. ¿Ya? El arsénico contenido en la muestra pasa a una solución en forma de arsenito o arseniato. Podemos tener cualquiera de las dos, el arseniato más 3 o el más 5. Y lo que se procede a hacer es la reducción a arseniato más 3, arsénico más 3. Ya con eso se lo hace con yoduro de potasio y dicloro de estaño en medio ácido. Y todo el arsénico se va a reducir a arsénico más 3. Nos aseguramos de que esté en arsénico más 3 y posterior a eso se realiza igual que en el método 1.
el cual vamos a tener la generación de arsina. La arsina generada pasa por la solución depuradora y se procede a hacer lo que es la reacción colorimétrica con el reactivo que es dietil-ditiocarbonato de plata, lo cual nos va a dar igual el complejo rojo de tritio-arsina. Y igual lo vamos a comparar con lo que es la muestra estándar. Si es menor, si es menor al color del estándar va a cumplir, y si es mayor o más fuerte, más intenso el color que del estándar, no cumple. Ya. Ya. Aquí podemos ver, va a haber, indica, ¿no?, que va a haber ciertas interferencias. Puede ocurrir ciertas interferencias, tantos como metales, como el cromo, cobre, mercurio, níquel que es ahí. Y tenemos uno que es el antimonio. El antimonio representa una de las interferencias más importantes porque también puede formar compuestos gaseosos similares a la arsina. Esto puede producir una coloración semejante y puede causar confusión. Entonces, para evitar estos problemas, el método que se utiliza es el tubo de depuración, cuya función es retener o neutralizar estas sustancias antes de que lleven al tubo de absorción. Chicos, siguiente. Ya, bueno, aquí igual nos muestra lo que son las... depende, ¿no?, que va a ser el método 1, el método 2 de sustancias orgánicas e inorgánicas. Ya, no. Ya, a ver. Ya, bueno, siguiente, chicos, sigue. Ya, aquí vemos cómo dijimos del método 1, cómo la muestra inorgánica se disuelve en una solución ácida y pasa a la generación directa de arsina. Acá se muestra cómo es la continuación del procedimiento de determinación de oxigénico. Aquí se observa, después de generarse lo que es la arsina gaseosa, esta continúa su recorrido a través del sistema. Chicos, siga el siguiente, chicos. Esto son según ¿cómo es? En los ejemplos que habíamos buscado en monografías en los ejemplos que hemos buscado, tenemos en el hidróxido de aluminio, que este va a ser extraído de bauxita, ¿ya? El límite permitido en acá es menor o igual a 8 ppm. También había otro ejemplo con el carbonato de calcio, en donde el límite máximo aceptado es hasta 3 ppm. Hasta 3 ppm. Y en otro ejemplo con el sulfato ferroso, el límite aceptado igual es hasta 3 ppm. Bueno, acá esto estaba repetida, nos mostraba cómo debemos destruir la materia orgánica cuando en el método 2, como habíamos indicado, es necesario primero destruir la materia orgánica para seguir con el procedimiento. Ya después,
Ya, acá, esta era la... Ya, estos son los ejemplos para el método 2 que habíamos encontrado, que se le utiliza, por ejemplo, para el ácido cítrico. Igual los límites máximos aceptados está hasta 1 ppm. Después también el de la glicerina, este que hemos encontrado que era el más importante. Igual los límites máximos aceptados es hasta 1,5 ppm y para la dextrosa, que el límite máximo aceptado es hasta 1 ppm igual. Ya. Acá. La, la trampa de los sulfuros. Bueno, en esta presentación, bueno, una vez realizada la comparación colorimétrica, decía, esta es, bueno, habíamos utilizado un algodón de acetato de plomo, ¿ya? Y su función era capturar químicamente lo que eran los sulfitos y los sulfuros volátiles liberados por la materia prima. Y esto evitan que las impurezas alcancen el detector y generen una reacción cruzada o un color falso positivo. Y bueno, como habíamos indicado, el control se lo puede realizar mediante evaluación visual comparando con lo que es la muestra estándar, o se puede hacer una lectura de cuantificación con la espectrofotometría calibrada entre 535 nanómetros a 540 nanómetros, como indica la farmacopea. Y eso sería todo. Bien, ¿en qué bibliografía se han basado? No veo Mayormente bibliografía. en las... Ah, Rodrigo. No veo bibliografía. Ujú. Ya. Mire, la verdad es que no he entendido nada. ¿Tus compañeros han entendido? ¿Dónde están las reacciones? ¿Dónde está cómo se determina la solución de una determinada concentración de arsénico? La verdad es que no he logrado entender. La compañera que ha presentado parecía que no sabía o está muy bien presentado y no lo han explicado. Pregunto a sus compañeros, ¿han entendido ustedes? ¿Sí? ¿Todo? No, doctora. No. Yo tampoco. Está muy confuso. No, la presentación han querido hacerla muy bonita, me parece, pero, o sea, no, con mucho fundamento, pero no llegan a explicar exactamente. Yo estoy con la farmacopea, que nos dice la determinación de arsénico a través del aparato Goodside. Hay la solución madre que se prepara, el método, cómo se prepara la solución madre a partir del procedimiento del método 1, el método 2, pero la verdad es que no he comprendido nada. Les he dejado hablar y he visto que la compañera pues no, o no ha preparado el tema. Un momentito, por favor. Hijita, ¿qué ha pasado? Ya hay todo, mamacita, queso, pollo, ¿qué más? Ya, un maple. Ya, mamacita, ya.
4, sí, 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 para repartirlos. Ya, ya, mamita. Ya, ya. En fin, entonces, me han dicho que arsénico también se hace en medicamentos, no me han explicado. Con el tubo, con el equipo de Good Safe, ustedes fácilmente podrían explicar. No han explicado reacciones químicas. Ahí están las reacciones químicas. ¿Dónde está el arsenamina más el ya, aquí está. Sí, sí. Ya, pero no han explicado bien. O sea, no, no está bien explicado. O sea, la compañera me parece que no estaba al tanto no reconocía los slides ni nada de eso. Les voy a dar una segunda oportunidad sobre 5 puntos, ya no sobre 10, de ordenar o explicarme por sorteo, cualquiera de ustedes me expliquen la, el tema. Así en un good set, ¿dónde está, por ejemplo? A ver, pongan el good set. Ya. Aquí está. El tubo, no, no me han explicado, porque en esto ustedes fácilmente podían explicar todo y no poner tanta cosa, ¿no? Tubo de depuración elimina las interferencias. Aquí, ¿qué se pone acá en este tubo de depuración? ¿Qué, qué se pone? Eso, un algodón empapado en acetato de plomo. Pero después, ¿dónde explican? A ver, sigan. Ya, ¿dónde? Ya. Dice, contra la trampa de sulfuros, implementación, inserción, función, captura química de sulfuros, una mezcla de materia prima, evitar purezas, ya. Les voy a dar una oportunidad, que me lo hagan más entendible para sus compañeros, ¿sí? Para la próxima clase, que ya vamos a pasar, porque creo que esto ya se ha solucionado. Y cómo se prepara la solución madre del trióxido, ejemplos de monografía, ¿tienen ejemplos? Estos son ejemplos de monografía. Pónganme, por ejemplo, la foto de la monografía, qué dice, qué es lo que pide, cuánto es, aquí está, límite. Es que, bueno, sí, sí, está, no, ya, ya. De todas maneras, la compañera no estaba, creo, muy enterada de la presentación. El próximo martes, lo primero que vamos a hacer en clases es presentar arsénico y otra vez por sorteo, pero quiero que me lo expliquen bien porque ni sus compañeros han entendido, ¿sí? Posiblemente la presentación está muy buena, aquí veo pero falta. En el equipo, yo quiero que me expliquen en el equipo, ¿sí? ¿Está bien? Ya, listo, ya. Entonces, el próximo martes vuelven a presentar y vamos a hacer otro seminario más, no me acuerdo cuál es, ya les voy a avisar porque me parece que ya se ha solucionado el problema y desde mañana ya pasamos clases, pero hoy día en la tarde vamos a pasar nuestra clase virtual sobre alcoholes y el miércoles y el jueves ya estaríamos dando examen previo de alcoholes y de fenoles, que va a ser nuestra práctica, más los seminarios, más el seminario que nos tocaría mañana, el miércoles y el jueves, ¿ya? Entonces nos vemos hoy día a las 2:30. Por favor, eh, Rodrigo, ¿me puedes pasar tu presentación? Voy a leer un poquito más con calma porque no he podido seguirles bien en la presentación. ¿Ya?
por favor, para que yo les diga en qué tienen que mejorar, pero ahorita sí de pasada no. Pásamelo al grupo, al de WhatsApp o a tu compañero, del representante, para que vea, ¿ya? Listo, ya. Ok, nos vemos entonces a las 2:30.